Creo que eso fue el orden, por cierto, que dijeron ustedes ayer y yo cambié el oxígeno para acá. Bueno, pero sin discusión, el nitrógeno es el más importante. ¿Por qué? Porque el nitrógeno acompaña al aire y el aire, esa reacción, un mol de oxígeno con un mol de azufre. Bueno, se inyecta aire en exceso porque en todo, eso lo habíamos discutido, en todos los hornos siempre se inyecta aire en exceso para garantizar que no quede combustible sin quemar. De suceder eso, entonces combustión incompleta, se forma monóxido de carbono, queda combustible sin quemar y entonces para evitar esos problemas siempre las combustiones, sobre todo la que sea en los hornos, siempre se lleva a cabo con exceso de oxígeno. Hola Stephanie, buenos días. Todavía no lo he hecho. Hola Stephanie, buenos días. Estamos, bueno, ya comenzamos hace como un par de minutos y estamos hablando de los componentes que salen aquí, la concentración de los componentes que salen acá, que el mayor es nitrógeno, porque el nitrógeno acompaña el aire y en principio no sufre modificaciones acá en el horno de azufre. Creo que en otras ocasiones le hemos mencionado que el nitrógeno, sobre todo a altas temperaturas, no es tan inerte como parece, y el nitrógeno, sobre todo, repito, en estas condiciones, termina reaccionando con oxígeno para formar los famosos NOx. ¿Eso lo habíamos hablado en una ocasión o no? Yo recuerdo que una vez lo leí, pero fue en principio de ingeniería química. Ok, entonces, los NOx son contaminantes. Esto, digamos que arruina la calidad del aire a nivel troposférico, a nivel donde estamos nosotros, porque es causante de enfermedad respiratoria y de un fenómeno llamado smog. No sé si lo han escuchado. Si no lo han escuchado, en química industrial lo vamos a ver, si queda Sí, tiempo. profe. Ok, gracias por confirmar. Ok, entonces, omitiendo entonces que el nitrógeno forme NOx, entonces lo que sale es nitrógeno SO2, que es lo que interesa, oxígeno en exceso, porque se inyectó aire intencionalmente en exceso, es decir, que no, el oxígeno no es reactivo limitante, y azufre sin quemar. Suponiendo que realmente salga azufre sin quemar, es probable, les dije que el azufre es como muy flojo, flojo de flojera para arder, arde con una llama muy, no sé, tendrían que verlo. Un momento. Hola Grace, buenos días, ¿cómo estás? Ya tenemos como 5 minutos que comenzamos y estamos hablando, realmente quedamos donde quedamos ayer, que es hablando sobre la corriente que sale del horno. Y nos adelantamos también a decir que entonces esa corriente, como viene a alta temperatura, se aprovecha para generar vapor de agua y a su vez enfriar este gas. Esto pasa por un filtro. Esto es una corriente gaseosa, repito. Ya aquí se bajó la temperatura y este filtro es para remover tanto sólido como líquido. Los sólidos, ¿de dónde pueden venir? Bueno, para eso hace falta ver esta figura, que por cierto se la puse, le dije ayer que sí estaba y Carelvi creo que buscó y no encontró nada y efectivamente no lo había puesto en el Google Classroom. Y un momentico. Profe, una pregunta. Diga.
El azufre después del horno entonces nunca reacciona completamente. El azufre, como les estaba diciendo, como el azufre arde con llama lenta, se necesita una fina dispersión. Yo tengo como serias, que no lo sé, sospecha de que el azufre no se quema completo, que de repente sale alguito de azufre sin quemar. Pero es pura sospecha, realmente no tengo ninguna literatura donde haya visto eso ni nada. Ok, esta era la foto a la cual me refería ayer, que pensé que la había puesto, y que les dije, bueno, montaña de azufre amarilla, una montaña amarilla, repito, no se ve todos los días, y esto es azufre a la intemperie, con la cual se responde una pregunta que hice ayer, pero como no teníamos la foto, no la pudimos contestar. Y ahora que todos lo están viendo, entonces la pregunta se puede contestar. Y era, ¿el azufre es soluble o no en agua? Buenos días, profe. Yo Más o pienso que menos. no, porque si está en la intemperie, si llueve, entonces eso sería una corriente de azufre por ahí. Entonces no lo Agua sé. con, agua con azufre. Entonces sí, efectivamente, tal cual como lo está diciendo Manuel, fíjense que Este, fíjese como una pregunta, con una foto, lo podemos deducir, me dice, si esto está a la intemperie, por supuesto cuando llueve, entonces esto no le hace nada, simplemente se mojará, pero no se disuelve. Entonces es la respuesta concreta que sí, el azufre es insoluble en agua, demostrado con esta foto. ¿Alguna pregunta? Entonces, ¿cómo hacen cuando se hace jabón de azufre? El jabón de azufre, bueno, buena pregunta. Aparece que eso pasa por un proceso de saponificación, que no sé con lo que hacen. Y los jabones típicamente tienen un lado hidrofílico y un lado, el hidrofílico es que le gustan los aceites y la parte de decir que le gusta el agua, no sé cómo se dice. Yo creo que es Y hidrofílico e hidrofóbico. no, el hidrofóbico este justamente rechaza el aceite. Ah, bueno, no, sí, de repente sí, de repente sí, sí. Entonces los jabones tienen esa particularidad de disolver tanto el agua como las cosas insolubles, que no son solubles que no son solubles en el agua, entonces de repente tiene que ver con algo de eso, pero estoy más tirando flecha que otra cosa. ¿Qué? O que de repente también es simplemente un jabón no sé, se me vino a la mente la palabra, le rayan azufre. Cuando digo le rayan azufre, como para que salga azufre rayado. Y bueno, hacen el jabón con azufre, sin necesidad, digamos, de que esté químicamente atado a la composición del hidróxido de sodio o algo de eso. Ok, entonces, les decía entonces de esta foto, que es interesante, montañas de azufre, nos da una respuesta a la que vimos ayer, que entonces el azufre no es soluble en agua. Atrás se ve una de las plantas, que les repito, no sé, yo no he visto estas plantas personalmente. Algunas de estas cosas serán absorbedores, otras cosas serán el convertidor, quién sabe, pero no sé, tengo ni idea. La otra pregunta que estamos hablando ahorita es de dónde vienen los sólidos, que son objetos, perdón, que son objetos que son como, ¿qué sólidos uno puede retener que vengan en esta corriente de gas? Cualquiera suciesa que esté aquí en el azufre, una suciesa que sobreviva el quemado o se transforme en cenizas, entonces será objeto de remoción en el filtro. ¿Me expliqué? Sí, profe.
por si acaso, lo voy a repetir. Este azufre está a la intemperie. Y la intemperie tiene, bueno, tiene aire. Y el aire tiene polvo. ¿Entendido? Ya, un momentico. Alejandra. Hola Alejandra, buenos días, ¿cómo estás? Tiempo sin estar, que no se te ve por las clases. Me dijeron que estaba enferma. Enferma, no, adolorida de la columna. Bueno, bienvenida, ya tenemos como un poquito más de 10 minutos que empezamos. Y estamos hablando de este filtro que está acá. Este filtro que está acá, repito, esta alimentación es gaseosa. ¿Okay? Pero este filtro remueve tanto líquido como gas. Y esos son unos cartuchos y algunos internos que tiene acá para, repito, hacer esa remoción de contaminantes. Entonces, la parte sólida, de donde puede venir contaminantes sólidos, es sucieza acá del azufre en la intemperie, donde esa sucieza se quemó acá en el horno de azufre. Y, bueno, los restos de esas cenizas que quedaron acá son retenidas aquí. Profe, Diga. disculpe, ¿no hay otro lugar en el que se almacene el azufre que no sea la intemperie? Buena pregunta. Muy buena pregunta. La verdad es que no, mi conocimiento es limitado, digámoslo así. Porque la otra manera de almacenarlo sería líquido, pero para tenerlo líquido necesitas mantenerlo caliente. Es decir, del Klaus sale caliente, y de hecho el Klaus sale caliente y eso se va a una fosa, es decir, como una piscina de azufre líquido. Y esa piscina tiene que tener calentadores para mantener el azufre líquido. Entonces, pienso que otra manera de mantener el azufre es fuera de la intemperie, es mantenerlo líquido en un tanque, en una cisterna. Pero por ejemplo, nunca se van a colocar en tanques así en el estado sólido. Definitivamente no. Okay. Entonces, de nada. De hecho, para mí también fue una sorpresa. La primera vez que yo vi la foto, yo decía, caramba. Es raro que lo dispongan así, pero, ¿qué? Bueno, no sé, probablemente, como digo, anticipando o aprovechando esa ventaja de que es insoluble y, bueno, tal cual, así lo meten en el primer proceso que es, disculpe, que es este tanque donde entra azufre sólido, pero es un tanque que lo calienta con un intercambiador de calor y lo mantiene líquido. Ya aquí esto debe estar cerrado, pero aquí era la parte donde está la intemperie y, bueno, por eso le digo, la intemperie, el sopla-brisa, le cae tierra, polvo, y esos materiales van a ser quemados acá y las cenizas van a sobrevivir a todo esto y, bueno, van a ser capturadas acá. Ok, por otra parte, existe la posibilidad, como no tengo esta temperatura, de que este azufre que estaba gaseoso, cuando baje la temperatura, se transforme en azufre líquido. ¿Me entienden? Recuerden, esta temperatura desde hace rato ya mantiene el azufre gaseoso. Pero si se bajó aquí la temperatura, pudiera ser, y si se da todo lo que digo, de que realmente salga azufre sin quemar del horno de azufre, que para mí yo casi lo doy un hecho. Entonces cuando se enfría, aparecerán otra vez nubecitas de azufre y esas son entonces capturadas por el filtro. Entonces, ambos contaminantes son productos de mi imaginación. Y cuando ambos me refiero a los contaminantes sólidos y a los contaminantes líquidos. Y cuando digo de imaginación es que, bueno, cuando vi que había un filtro ahí, yo decía, bueno, ¿y dónde va a venir sólido? Otro. Un momentico. Catherine. Hola, Catherine, buenos días. ¿Cómo estás? Ya tenemos como 15 minutos que comenzamos y estamos viendo la función que desempeña este filtro que está acá. Entonces este filtro remueve sólidos y líquidos
y lo sólido de acá del azufre. Pudieran venir sólidos, podemos especular lo siguiente, así aprovechamos de ver este aparato acá, que es una torre de secado con aire. El aire, aquí también entra, este es el aire que se va a meter en el proceso, pero antes de introducirse en el proceso se seca con ácido sulfúrico. Recuerden que el ácido sulfúrico es un agente deshidratante. Entonces, esto es una torre de absorción. El aire tiene humedad. El aire que hay unas veces que está más seco, otras veces está más húmedo. Pero no podemos admitir aire con humedad aquí en la parte del proceso porque estaríamos metiendo agua ya por acá y entonces eso adelantaría reacciones y no es conveniente. Entonces, el aire que entra al proceso es un aire previamente secado, ¿ok? En una torre de absorción. ¿Y con qué se seca? Con ácido sulfúrico. Ya vamos a ver de dónde viene ese ácido sulfúrico. ¿Y qué era lo que le iba a decir? Ah, bueno, ok. Entonces ya sabemos, repito, que el aire que se utiliza en el proceso, una buena parte entra al horno y otra parte va al convertidor. Aquí lo vemos, ahorita lo vamos a ver cuando entremos en el convertidor. Entonces, la otra parte que pudiera introducir componentes sólidos o contaminantes sería este aire que está acá. Nuevamente, el aire viene cargado de polvos y ahora sí introducimos incluso insectos acá. Entonces, los insectos, si sobreviven el proceso, esto es un ventilador, tiene un símbolo de un compresor, pero realmente es más, los compresores levantan muchísimo más presión que un ventilador. El ventilador es para introducir el aire, aspirar el aire y después vencer la caída de presión que va a tener atravesando el relleno que está aquí en la torre de secado. Entonces, si insectos vienen por acá, no sé si se morirán por acá, pero si no se mueren, se van a morir acá con ácido sulfúrico concentrado. ¿Y ustedes creen que esos insectos saldrían por acá o por acá? Profe, por el fondo. Sí, por el fondo, porque hay un relleno y primero, les repito, si sobrevivió acá, si sobrevivió, que sigue volando, me refiero, ya aquí las alas se les van a derretir, aquí inmediatamente se va a morir por un poco de cosas de estas y entonces, si tuviera capacidad de volar e ir esquivando todos los intersticios del terreno, bueno, eso sería un super insecto realmente. Pero realmente sería super insecto para que no se le mojen las alas y además que soporte el efecto del ácido sulfúrico. Entonces, la parte descartamos que el aire, los contaminantes que pudieran venir del aire lleguen al proceso porque esto actúa aquí como un filtro. Partículas de polvo, insectos van a quedar retenidos acá. Así que este es un aire seco, libre de contaminantes sólidos. ¿Entendido? Entendido, profe. La otra cosa, gracias por confirmar. La otra cosa es que el horno de azufre, los hornos, lo que pasa es que no tengo idea de cómo luciría este horno, pero típicamente los hornos, si uno apostara acá de ¿cuál de estos equipos es el horno? O sea, Profe, ese de ahí, el que está señalando. a mí se me antoja este. A mí se me antoja que sería por acá viene un tubo como que viene por acá arriba y bueno, por aquí salen gases por el tope que típicamente es lo que vendría siendo saliendo del horno. Pero bueno, entonces todos los hornos, inclusive tiene que tener adentro ladrillos refractarios. ¿Eso lo han escuchado? Ay, gracias No. Alejandra, que no había leído el chat. ¿Ladrillos refractarios no lo habían escuchado?
No, profe. Los ladrillos refractarios son ladrillos, pero hechos de un material que tiene bajo coeficiente de expansión o dilatación. Por ejemplo, los ladrillos normales y vulgares, es decir, con los que se construyen casas o cosas de esas, no son, es decir, refractarios no llegan a ser porque todo lo que se calienta tiende a incrementar su tamaño, a expandirse. Pero la característica de los ladrillos refractarios es que tienen un bajo coeficiente de dilatación o expansión. Y esa es la manera que explica de por qué no se quiebran. Por ejemplo, si ustedes someten una botella de vidrio a calor, eso se va a romper. ¿Por qué? Porque el vidrio se expande y al expandirse se quiebra. Entonces, ¿y cómo se explica que el vidrio usado en los instrumental de laboratorio no se rompa cuando se pone en calor? De hecho, en algunas de las 3 materias que estoy dando ahorita lo mencioné y creo que incluso más de una vez. Es posible que ustedes no se lo hayan mencionado. Sí, profe, es cierto, que dijo que eran de borosilicato. Exacto. En química industrial hablamos de eso. El material con que se hace, al menos, no sé si son todos, pero el material con que está hecho mucho material de vidrio de laboratorio es borosilicato. Que comparte lo del sílice con la arena. Comparten el sílice con el vidrio normal. El vidrio normal también está hecho de sílice, silicio. Y bueno, no es silicio metal, es óxido de silicio. Y bueno, el material de laboratorio es borosilicato. Y ese material tiene la propiedad que entonces de aguantar altas temperaturas, no todos, porque hay tubos de vidrio que uno se calienta y uno lo puede doblar. Pero todo el resto de los materiales de vidrio, pues uno lo pone arriba de un mechero o una plancha, eso no se va a romper, porque tienen un bajo coeficiente de dilatación y están hechos de borosilicato. ¿Y por qué estamos hablando de borosilicato? Por los ladrillos refractarios. Los ladrillos refractarios entonces también comparten con este vidrio de laboratorio que tienen un bajo coeficiente de expansión. Lo que rompe las cosas es que cuando se calientan tienden a estirarse, pero llega un momento que no, pues como si le dieran un golpe, ¡pac! Y se estrella. Entonces los ladrillos refractarios tienen esa capacidad de resistir bastante candela y no se rompen. Entonces, mostrando otra vez la figura de acá, este es el horno, esto adentro está recubierto internamente de ladrillos refractarios. Es decir, el calor, la candela, pega o mejor dicho, los ladrillos refractarios no tienen ningún problema que le pegue la candela directo, pero justamente tampoco los quemadores no están hechos para estar pegando en las paredes, sino estar en el centro, no estar golpeando al refractario. Pero la función del ladrillo refractario es evitar que si uno no tuviera ladrillo refractario, este recubrimiento externo de acero se derretiría. Y si no se derretiría, se oxidaría fácilmente. Como cuando uno calienta algo bastante, un metal, y lo deja un par de días, eso se oxida feísimo. Entonces el ladrillo refractario siempre están recubriendo la parte interna de los hornos para evitar que es un aislante, para evitar proteger la cubierta de acero del equipo. ¿Se entendió eso? Sí, profe. Sí, profe. Ok, hablando de ladrillos refractarios, y me estoy extendiendo más de la cuenta, que le dije que esto es 1 hora y yo me he comido media hora. Cuando un ladrillo refractario se daña, se rompe, se cae. Valentina. Hola. Hola Valentina, buenos días, ¿cómo estás? Ya casi tenemos una media hora que comenzamos y estamos hablando de...
ya va, ¿dónde estoy? Estamos hablando del proceso de ácido sulfúrico y bueno, estamos aquí explicando que los hornos tienen ladrillos refractarios. Y los ladrillos refractarios, sí, ya recuerdo, ya caí donde estaba. Si el ladrillo refractario se daña, se despega, digamos, si se daña es que se agrietó. Entonces por esa grieta, el calor atraviesa el ladrillo porque no está protegido. Y entonces en las noches se ve un punto rojo. Eso en inglés lo conocen como red spot. Y eso significa entonces que el refractario se echó a perder y hay que tomar medidas más o menos urgentes porque a pesar de que es una grieta, repito, el calor, los gases calientes van a meterse por la grieta y van a pegarle al metal. Y como les digo, las temperaturas son tan altas que el metal entonces se le forma una mancha roja. ¿Me entendieron eso? Sí, profe. Bueno, cuando lo escuchen ya saben de qué se trata. Profe, Un una pregunta. Sí. Cuando se haga el red spot, ¿no? En el metal, ya de ahí hay riesgo de que se rompa como tal el horno, el tanque. No se va a romper inmediatamente, de hecho puede seguir trabajando, pero el problema es que va a debilitar esa parte del metal. Entonces, si es un horno que trabaja, normalmente la parte exterior del horno típicamente trabaja a presión atmosférica, porque esos son gases de combustión. Entonces, la presión aquí adentro no es elevada, de hecho es presión al vacío incluso. Es decir, riesgo de explosión no va a haber, pero en un horno, lo mismo puede pasar, por ejemplo, también en un reactor, pero en cambio los reactores que trabajan con reacciones exotérmicas y además con temperaturas elevadas, entonces igual también tienen recubrimiento interno de ladrillo refractario y ahí sí pudiera ver que el horno puede trabajar presurizado y en ese caso sí habría que, si uno ve un punto rojo en un reactor que trabaja presurizado, definitivamente tendría que pararlo para arreglarlo. Acá las manchas rojas, los puntos rojos se pudieran como anotar, pero repito, es un peligro porque se está debilitando el metal y se está oxidando el metal. Entonces, no es bueno. Pero esas cosas pasan. Entonces, ladrillos refractarios con puntos rojos, bueno, ya saben. Cuando hay un punto rojo significa que ese equipo tiene un ladrillo refractario y se rompió. Se cayó. ¿Entendido? Sí, profe, gracias. De nada. Entonces, bueno, aprovechando el material para hablar de cosas interesantes. Ok, entonces aquí en la salida del filtro tenemos estos mismos componentes y entramos al convertidor. En el convertidor ocurre la segunda reacción. No sé si las tengo aquí. Sí, aquí está. SO2 más un medio de O2, SO3. Ya sabemos que toda esa reacción es catalítica y tiene 4 lechos. 1, 2, 3 y 4. Eso dibujo lo hice ayer. Aquí entra una temperatura de 430 Celsius. No es tan frío como pensaba. Yo creo que a 430 Celsius el azufre sigue en estado de vapor, no líquido. Ok, entonces aquí cada uno de estos lechos se da la reacción, pero ¿qué sucede? Tenemos que irnos a esta gráfica que está acá. Y esto que está acá es el comportamiento del lecho catalítico. De hecho, las temperaturas coinciden cercanamente a lo que ocurre a Jeb Morón. No son exactamente iguales, esto lo saqué de un libro. Pero fíjense, aquí solo para ubicarnos, esto es temperatura de entrada, la temperatura de entrada a la entrada de cada lecho catalítico.
Entonces, este es el primer paso por el primer lecho catalítico, el segundo paso por el segundo lecho catalítico, el tercero y el cuarto. Entonces, si les dice esta temperatura de entrada con esta escala, ¿qué dirían que es? Ahí están tardando mucho. Profe, no entendí la pregunta. Aquí, en este punto de acá, según esta escala que están viendo acá, ¿cuál es esta temperatura que se supone que es la entrada de lo que viene del filtro? 430. 420. 445, creo que dijo Paulina. Dije 430. Ah, 430. Y hay otra persona que no sé quién fue, se fue Yuriani, que dijo Yo, profe, 420. que dije 420. Entonces, resuelvan la disputa entre Paulina y Yurianis. Y van 420. Yo digo 420. 420. Paulina, ¿te retractas? ¿O sigues con 430? Bueno, profe, yo pudiera decir 425. Ah. Ah, no, todavía más gracioso. Lo que podemos decir es, no, es 419,75. Ok. Sí, no, profe. De hecho, ¿entendieron el chiste de 419,75? No, al parecer no lo entendieron. Es decir, si ustedes me preguntan a mí y yo les digo, no, eso es 419,732. ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es lo que primero exclamarían? Que cómo va a ser tan preciso si es una gráfica 420. Claro, y eso es lo que nos hace diferente de un estudiante de bachillerato. Por lo tanto, si ustedes miran hacia atrás, miren cuánto han crecido. ¿Ok? Un estudiante de bachillerato, si uno le dice 419,323, pues él va a confiar en lo que uno le está diciendo y no va a poner ninguna objeción. En cambio, miren ustedes lo que han avanzado y ustedes ahora hizo justamente le da chiste y uno dice, sí, claro, le ponemos un decimal más incluso como para seguir la corriente a la cifra. Y entonces, eso demuestra que han crecido y que están estudiando ingeniería, porque los ingenieros pues, también son los primeritos que nos damos cuenta de eso. Dice, ¿cómo hace eso? Y además, ¿qué importa si tiene 3 o 4 decimales? La misma cosa. ¿Entendido? Sí, profe. Entendido. Ustedes mismos lo hacen mal o se delatan después, porque ahorita lo están haciendo bien, pero cuando toca la tesis hacerlo, entonces caen en la tentación de leer milímetros en donde no se puede leer milímetros sino hasta una unidad. Y entonces uno le dice, mira, los medidores de temperatura, hasta un decimal y va que chuta, ¿okay? Si acaso no entero. Es decir, los medidores de las plantas o leído de una gráfica no va a permitir tener esos decimales, pero ustedes entonces se empeñan en poner más decimales de lo que es. Es decir, sin tener en cuenta ya de que ustedes son ingenieros y pueden defender eso. Ese es el mismo, no lo estoy criticando, sino simplemente más bien haciéndole ver el comportamiento humano, que cuando uno está en un examen apurado y está sumando 15 más 7, y entonces uno hace ese cálculo con la calculadora, porque si uno dice 22, dice, no, y si estoy equivocado, no, 14 más 7, y después incluso lo vuelvo a hacer para ver si no me equivoqué. ¿Les ha sucedido algo parecido? Sí, profe, todo el tiempo. Sí, justo ayer me pasó. Sí, a todos nos pasa. No se preocupen. Sobre todo si es en examen. Ok, entonces,
Entonces aquí 420, y si uno busca en el proceso, la temperatura que está entrando aquí es 430. Por eso les decía que las temperaturas que aparecen en ese diagrama son muy parecidas a las que tenemos acá. No son exactamente iguales, pero sirve para explicar lo que queremos explicar. Cuando la reacción es exotérmica, recuerden, todas las reacciones que tienen lo que tienen en común para producir ácido sulfúrico partiendo desde azufre es que todas son exotérmicas. Una es catalizada, dos se llevan a cabo en fase gas. ¿Cuáles son las que se llevan a cabo en fase gas, muchachos? La SO2 y SO3 y H2O. Ok, no, pero según Carelli, te pareciera que nombraste las tres. Las de fase gaseosa son las dos primeras. Y la última, esta es agua líquida. Entonces, esta se lleva a cabo en fase líquida. Entonces, repito, lo único común que tienen estas reacciones son que son exotérmicas. Uno no puede afirmar, no, todas se llevan a cabo en fase gas. No, porque las que se llevan a cabo en fase gas son las dos primeras. Y... ahí iba a decir algo, se me olvidó. Bueno, no sé, pero ya sabes, exotérmica es lo único que tienen en común. ¿Y para qué brinqué yo para acá? Ah, porque bueno, repito, la reacción es exotérmica. Y una reacción exotérmica implica que produce calor y ese calor se utiliza para aumentar la temperatura de los productos. Según esto, según la gráfica, ahora otra vez vamos con estimados, ¿qué temperatura sale del primer lecho catalítico? 600. ¿Ok? Bueno, no puedo hacer zoom. 600 y algo, un poquito más. Un pelito más de 600, definitivamente. 600, aquí sería 620, 605,342. ¿Ok? Entonces, ok, salen algo alrededor de 600. Veamos en el proceso, en lo que pasa en Morón, a cuánta temperatura sale. 600, justamente. Entonces, ok, ya visto de que la gráfica se comporta más o menos igual a las mismas condiciones que se dan en Morón. Entonces, la manera de incrementar la conversión, porque fíjense, en el primer lecho se alcanza 60% de conversión. ¿Lo están viendo acá? Es el eje de conversión. Entran con 0% de conversión y a la salida del primer lecho alcanzamos un 60% de conversión. ¿Qué significa 60% de conversión? Que el 60% del SO2, de este SO2 que venía aquí, ya se habrá convertido en SO3. ¿La entendió? Sí, profe, entendido. Ok, entonces la manera de incrementar la conversión es enfriándolo, los gases, miren acá, este es de temperatura, enfriando los gases y volviéndolo a pasar por otro lecho catalítico. Y uno dice, ¿y esa es la única solución? Bueno, la otra solución, un poco a la bruta, y uno diría, mira, ¿por qué no agarramos este catalizador? En vez de poner 4 pasos, no hacemos un solo paso. Escuchen bien lo que estoy diciendo. En lugar de tener 4 lechos catalíticos, podemos hacer uno solo, de tal modo de acercar esta línea a la parte de equilibrio. Es decir, estamos agregando más longitud del catalizador como para que la reacción tenga bastante catalizador. Y digamos, con un reactor de longitud infinita, llegaríamos a tocar esta línea de equilibrio. Que esa línea de equilibrio nos llevaría aproximadamente a una conversión como de 65%, una cosa así. Es decir,
Si se juntaran toda la altura de todos estos lechos en un solo lecho catalítico, ok, supóngase que pudiéramos tocar la línea esta, que no la vamos a tocar, y pudiéramos alcanzar un 60 y pico, 65% de conversión. Pero fíjense que de esa manera, ok, incrementamos ligeramente la conversión, pero no estamos haciendo mucho. Entonces, para hacerlo bien, hay que enfriar los gases que salen del primer lecho catalítico, pasarlo por un segundo lecho catalítico, volverlos a enfriar, pasarlo por un tercero, volverlo a enfriar y pasarlo por un cuarto. Y de esa manera se alcanza una conversión como de 99%. Aquí, según la gráfica, más o menos, no llega a 99, llegaría como menos de 99, pero sí, la literatura dice que llega como a 99% la conversión de esta manera. Es decir, el secreto de aumentar la conversión es enfriar los gases a la salida de cada uno de los lechos catalíticos y volverlo a pasar por el catalizador. Ese esquema que acaban de ver allí sucede de forma similar al reactor de metanol. Pero no sé por qué razón, ese detalle no lo explicamos en metanol, pero el reactor de metanol sigue un comportamiento idéntico. Tiene varios lechos catalíticos y para incrementar la conversión hay que enfriar los gases y volverlos a meter otra vez al reactor. El enfoque en metanol es un pelito distinto, pero se basa en lo mismo. Repito, enfriar los gases y volverlos a pasar por un lecho catalítico. Entonces, fíjense, aquí el primer lecho catalítico será 600, se enfría a 435, se vuelve a meter en el lecho catalítico, se calienta de 435 a 522, nuevamente la reacción es exotérmica. Repito, fíjense, este tabique que está acá obliga el gas a salir del convertidor. Se hace pasar por un intercambiador de calor que lo enfría, ya vamos a ver con qué lo enfría, y regresa otra vez al convertidor a pasar por el segundo lecho catalítico. Como la reacción es exotérmica, se calienta a 529. Pero aquí, en la salida del segundo lecho catalítico, se inyecta aire a temperatura ambiente, que es este mismo aire que está acá, el mismo aire ambiente, aquí. Una parte se va para el horno y otra parte se va al convertidor. La inyección de aire a la salida del segundo lecho catalítico tiene dos funciones. Primera, seguir suministrando oxígeno. Acuérdense que la reacción que está ocurriendo aquí es la de SO2 más un medio de oxígeno da SO3. Y si uno pregunta para ver si me van siguiendo, ¿de dónde vino el oxígeno para que el SO2 se transformara SO3 en los dos primeros lechos catalíticos? Profe, de la corriente que sale del filtro. De la corriente que sale del filtro. Sí, es decir, este oxígeno para los dos primeros lechos vino del que está acá, del que se metió en exceso en el horno. ¿Entendido? Es decir, el oxígeno que se metió al principio con el horno fue suficiente para quemar el azufre y después para hacer una buena conversión del SO2 a SO3 en los dos primeros lechos. Entonces, se vuelve a inyectar aire, que la intención es inyectar oxígeno, pero no tenemos oxígeno puro, sino se inyecta aire. Y entonces, bueno, esto sigue aumentando la concentración de oxígeno porque para que se siga el SO2 convirtiendo a SO3. Esa es una de las funciones que cumple la inyección de este aire seco.
La otra función es enfriar la corriente, porque esta corriente sale a 522 y cuando se le mete esta corriente de aire seco que viene a temperatura ambiente, el resultado, cuando se mezcla, es 455. Fíjense que en este caso el enfriamiento ocurrió no porque se sacó el gas de la torre, como en este caso, sino porque se inyectó aire, en este caso una corriente más fría. Y así es como lo hacen en el reactor de metanol, inyectando corrientes frías a la salida de los lechos catalíticos, y eso hace que se enfríe los reactantes y así puedan seguir reaccionando, alcanzando una mayor conversión. Después pasa por el tercer lecho catalítico y aquí otra vez el gas sale de la torre. Sale a una temperatura de 487, nuevamente entra al tercer lecho catalítico 455 y producto de la reacción que es exotérmica se calienta hasta 487. Y aquí en este punto tenemos nitrógeno, SO3 y O2. ¿Dónde quedó el SO2? Repito, estamos acá en el convertidor donde reacciona el SO2 con el O2 y da SO3. Entonces, la pregunta es, aquí está saliendo nitrógeno, SO3 y O2. El SO2, ¿dónde está? ¿Se acabó? Bueno, no tienen por qué saberlo, realmente lo estoy presionando mucho. Profe, yo digo que no todo el SO2 se convierte. Entonces yo digo que forma parte de un sistema de recirculación que vuelve a entrar al proceso. Bueno, sí, esa es una respuesta válida. Realmente aquí sale algo de CO2 que no está puesto, pero sí sale algo de CO2 porque el SO2 no se transformó totalmente en SO3 porque, fíjense, estamos a la salida del tercer lecho catalítico. Si vamos a la gráfica, por eso es que es buena esta gráfica, a la salida del tercer lecho catalítico, hemos alcanzado una conversión de 90 y tanto %. ¿Lo están viendo aquí? Salida del tercer lecho catalítico aquí. Esto es 80, 90 más o menos aquí por la mitad, 92 por ahí. ¿Están de acuerdo conmigo? Sí, profe. Sí, profe. Ok, 92% de conversión, otra vez significa que 92% de este SO2 ya se ha transformado a SO3. Queda un poquitico todavía de SO2. Pero lo importante es saber que a la salida del tercer lecho catalítico hay muchísimo más SO3 que SO2. Repito, porque hemos alcanzado están por encima del 90% de conversión. Significa que esto ya le quedará como un 10% de lo que había inicialmente y habrá mucho más SO3 que SO2. ¿Se entendió? Sí, profe. Chipi. Ok, entonces. Es la razón de omitir el SO2 en esta corriente, pero realmente todavía aquí queda un poquito de SO2, porque no todo se ha convertido. Ok, entonces esto es una corriente que tiene una alta concentración de SO3, todavía tiene nitrógeno, todavía tiene el oxígeno, este nitrógeno y oxígeno ya saben es del aire, más incluso que volvimos a meter más aire por acá. Entonces, esto sale a 487 Celsius, se enfría. Por cierto, en la presentación que le hice, que le subí, hay una figura donde decía enfriadores. Y aparecían unos intercambiadores de calor larguísimos. O por lo menos a mí se me hacían muy largos.
Entonces, bueno, esos enfriadores pudiera ser uno de estos. Y bueno, sale a 487, se enfría hasta 180. Y esta corriente gaseosa, ya ahora a 180, que tiene nitrógeno, tiene oxígeno, pero principalmente SO3, que es lo que nos interesa. Entonces llega a un absorbedor intermedio. Y en ese absorbedor intermedio entra por la parte de abajo y por aquí entra solución de ácido sulfúrico, todavía no con la concentración definitiva. Es una solución concentrada, pero que no tengo el valor. Pero esta solución es ácido sulfúrico con un poquito de agua. Esta que está acá. Es decir, que lo que ocurre en este absorbedor es que el SO3 que viene por acá reacciona con un poquito de agua que tiene esta corriente que es ácido sulfúrico con agua. No me atrevo a decir que es ácido sulfúrico diluido porque no es diluido, está concentrado. Yo diría que por lo menos por encima del 80% está en concentración de ácido sulfúrico. Y tiene un 20% de agua. Estoy inventando esas cifras. Y entonces, el 20% de agua que viene aquí en esta corriente es el que reacciona con el SO3 para producir ácido sulfúrico, que es la última reacción. Profe, ¿y el cuarto lecho? Todavía no hemos llegado ahí. Pero en el absorbedor está, en el absorbedor ocurre, en el absorbedor ¿cómo se llama? Absorbedor intermedio, ocurre esta reacción. El SO3 que sale del tercer lecho catalítico reacciona con agua. Esta agua no es una corriente de agua pura, es un agua que está metida en una solución concentrada de ácido sulfúrico. Y bueno, se produce ácido sulfúrico. Regresemos al esquema. Por acá, esta reacción es exotérmica. Aquí ocurre una reacción química, la del SO3 más agua. Se añade agua porque este es el agua que reacciona en la reacción, Este es el agua que requiere la reacción. Ok, miren, SO3 más agua. ¿Y dónde añaden el agua? A la salida del absorbedor intermedio. Agua. Aquí sale caliente porque es una reacción exotérmica, pasa por un enfriador y lo enfrían hasta 45. Y entonces, este ácido que está acá es más concentrado que este que está acá. El que sale aquí es más concentrado que este. Pero después aquí le añaden el agua, lo diluyen un poquito y eso entonces lo recirculan. Pero ya saben que el agua no la añaden aquí, sino aquí. ¿Por qué razón? Ahí sí me gustaría estar presente en la presencial. Ustedes han... Y se me acabó el tiempo, qué fastidio. Pero ustedes han escuchado que para preparar una solución diluida de ácido sulfúrico se debe agregar agua al ácido sulfúrico y no ácido sulfúrico al agua. Sí. ¿Y saben por qué es eso? Sí, porque puede generar una reacción violenta. Bueno, la cosa es un poquito más, hay que buscarle como una explicación un poquito más detallada, pero no tengo tiempo ahorita. Pero de todas maneras, por si no lo saben, pero eso siempre lo dicen en los laboratorios y sobre todo si uno va a usar ácido sulfúrico. Dice, mira, para diluir ácido sulfúrico de un frasco reactivo, se echa, ¿cómo era la cosa? Primero el agua y luego el ácido. Exactamente, primero el agua. Es decir, a donde uno va, lo primero que uno tiene en el beaker, que va a ser donde se va a dar contra la dilución, tiene que estar lleno de agua, no de ácido sulfúrico.
Lo explico en la próxima clase, si hay tiempo. Ok, entonces, aquí sale ácido sulfúrico, repito, concentrado, y después llega un absorbedor final. Pero antes del absorbedor final tenemos que completar la ruta del cuarto lecho catalítico, que es rapidito. Acá, fíjense, aquí tenemos nitrógeno SO3 y agua. Reacciona el SO3, prácticamente completo. Aquí. ¿Okay? La última reacción ocurre acá. Acuérdense también de común que tiene las reacciones, que prácticamente todas esas reacciones están desplazadas totalmente hacia la derecha. Si el SO3 reacciona acá con el agua acá, ¿qué es lo que sale aquí? Donde tengo la mano puesta. Disculpe, profe, ¿qué dijo? Aquí, en esta corriente gaseosa entra por el fondo del absorbedor y se ve puesta en contacto con una lluvia de ácido sulfúrico de más o menos concentrado, que tiene agua. Y esa cantidad de agua reacciona con el SO3 para producir ácido sulfúrico. Esa reacción tiene prácticamente 100% de conversión. Por lo tanto, aquí, ¿qué sale? En esta corriente, lo que sale por el tope del absorbedor primario. Les La puedo reacción, decir, la reacción que sale, se acaba de formar. ya va, sale nitrógeno, sale oxígeno, sale SO3. Sí, profe. Si saliera, sale una ñinguitica, por lo que acabamos de decir de que la reacción, el agua reacciona muy bien con el SO3, es decir, el SO3 prácticamente se extingue acá. Pero ¿qué más es lo que sale aquí? El SO2 que tenemos acá, que no está puesto acá, pero que se recuerden que aquí hemos alcanzado un 90 y tanto por ciento de conversión, pero eso implica de que hay todavía SO2 por acá. El SO3 aquí vamos a suponer que se acabó. ¿Entendido? Entonces, acá tenemos nitrógeno, oxígeno y alguito de CO2 que está por acá. Repito, la explicación del SO2 acá es que a la salida del tercer lecho catalítico, la conversión, la vimos ahorita, está en el orden del 92%. Lo cual significa de que el SO2 ha reaccionado casi en su totalidad para convertirse en SO3, pero queda todavía un repele de SO2 aquí. Entonces, esta corriente, la que sale del fondo aquí 450, a ver un momentico cómo es la cosa, se enfría hasta 100, se enfría hasta 100 o se calienta más bien hasta 100, disculpen. Aquí sale más frío. Estas corrientes son calientes. Esta corriente sale más fría que 100, es decir, este 100 corresponde a la salida de este intercambiador de calor. Llega por acá, estos son gases que están a 100, sirven para enfriar el gas que había salido de la primera etapa, del primer lecho catalítico, se vuelve a calentar desde el punto de vista de la corriente, aquí sale frío, se calentó y regresa a la torre a 425 Celsius. Y allí sigue reaccionando un poquito más para alcanzar una conversión total acumulada de cerca del 99%. Es decir, aquí hay otra vez un poquito de SO3 a expensas del SO2 que había quedado sin reaccionar. No sé si voy muy apurado porque escucho mucho silencio y no sé si estarán copiando como locos. Sí, profe, estamos copiando. Ok. Si tienen una duda, me avisan. Porque ya llegué al nivel de desespero porque se supone que les dije una hora y ustedes seguramente también tienen compromisos. Y entonces estarán diciendo, ya va, espérame que ya va a terminar. Profe, ¿puede repetir ese procedimiento otra vez?
Sí, claro, por supuesto. Empezamos de acá. Aquí la falla está que aquí hay que escribir SO2. ¿Ok? Porque según la conversión hemos alcanzado 92%. Y entonces 92% significa que del SO2 que entró por acá arriba, bueno, ya prácticamente 92% se ha convertido a SO3 y queda alguito de SO2. ¿Ok? Este SO3, acá en el absorbedor intermedio, reaccionó completamente con el agua. Es decir, el SO3 aquí se extinguió. Entonces lo que sale por acá es nitrógeno, oxígeno y SO2. El SO2 no reacciona con el agua. Entonces aquí sale a una temperatura menor que 100, no sé cuánto, pero esta absorción se hace a una temperatura reducida. Los absorbedores siempre trabajan a temperaturas bajas porque eso favorece la absorción, que en este caso es una absorción con reacción química, porque el SO3 está reaccionando químicamente con el agua. Y el agua viene no como una corriente pura, sino en una corriente concentrada de ácido sulfúrico, que es esta que está acá. Ok, entonces la temperatura de esta corriente, ni idea, pero se calienta hasta 100. Aquí entra 100 y fíjense que se pone en contacto con una corriente que sale de los gases que salen del primer hecho catalítico, que viene a 600. Por lo tanto, la de 600 se enfría y esta que venía a 100 se calienta. Se calienta y vuelve a entrar al reactor, al cuarto lecho catalítico, donde el SO2 que todavía quedaba por acá sigue reaccionando con oxígeno para producirse en SO3. Es decir, estamos aquí volvemos a tener SO3. Y aquí, ya que el convertidor alcanzó como 99% de conversión, aquí prácticamente no hay SO2. Y lo que hay es nitrógeno, oxígeno con un poquito de SO3 aquí. Entonces a las 450 se enfría y llegamos al absorbedor final. Y en un momento vimos en la presentación esa que era de PDVSA, decía que estas plantas eran de doble contacto. Si quieren lo busquen en las láminas. Y lo de doble contacto es porque hay dos absorbedores. Un absorbedor intermedio y un absorbedor final. Entonces, el poquito de SO3 que viene por acá se mete en el absorbedor final. Y en el absorbedor final, esta corriente que está acá, habíamos dicho que es un ácido sulfúrico que todavía no tiene la concentración de venta, sino la concentración de venta se obtiene acá en el absorbedor final. ¿Qué sucede? Aquí viene un poquito de SO3, aquí viene el ácido sulfúrico concentrado, pero todavía no a la venta, es decir, no está tan concentrado. Y aquí entonces se pone en contacto con agua y se produce más ácido sulfúrico. Se le añade un poquito de agua. Acuérdense, aquí en los absorbedores lo que ocurre es la reacción del SO3 con agua para dar ácido sulfúrico. Y como se produce ácido sulfúrico, aumenta la concentración y finalmente se obtiene ácido sulfúrico al 98%. Este es ya el ácido sulfúrico para la venta, de la cual se saca un poquito. Este es el ácido sulfúrico, repito, ya para la venta, pero se saca un poquito para ir al reactor a la torre de Oleum. Se recuerda que era Oleum. Oleum era ácido sulfúrico, mejor dicho, ácido sulfúrico concentrado con SO3 disuelto. Esta corriente que está acá tiene que tener SO3 y veamos dónde viene. De la salida del tercer lecho catalítico que tiene bastante SO3. Entonces, si no habían entendido lo que era Oleum, creo que con el diagrama se entiende porque, repito, aquí viene SO3, nitrógeno, oxígeno y SO3. Y aquí viene ácido sulfúrico concentrado. Y esto es un absorbedor. Y lo que se busca es absorber
el SO3, que es gaseoso, en este ácido sulfúrico. Entonces aquí sale el óleo y lo que no se absorbió se regresa al absorbedor intermedio. Aquí está, lo que está aquí, se regresa al absorbedor intermedio, que es esta corriente que está acá. Y terminamos el proceso. Y bueno, voy a esperar unos minutos a ver que terminen de anotar o si tienen alguna duda. Profe, el parcial del viernes sería hasta la clase de hoy. El parcial del viernes, ya va, el parcial del viernes creo que no tiene ácido sulfúrico, o sí, no tiene. El parcial del viernes, ya va, me confundí. No, cierto, profe, es metanol, Olefina, oleofinas y clorosoda. exacto. Ya. Me sentí así, yo decía, ya va, estoy perdido más perdido de lo que es. ¿Qué? Bueno, ya la hora se pasó. Si tienen alguna duda, me pueden escribir, pueden solicitar otra clase online si tienen alguna aclaratoria. Yo realmente es porque estoy respetando su tiempo libre y agradecido de que realmente hayan destinado, sacrificado 1 hora y 20 minutos para volvernos a reunir, porque la clase de ayer no se hizo un poco larga por mi culpa. Entonces, si tienen alguna duda, me avisan. Si no, nos vemos, muchachos. Bueno, buena parte que está aquí está en química industrial. Nos vemos entonces el lunes a las 7. ¡Ay, ya va! Ahorita aprovechando que está acá de química industrial, disculpen los que no son de química industrial. Ayer recibí un correo de Gilmar solicitando el cambio de ese examen. ¿Ustedes han discutido algo? Sí, profe, seguimos en discusión de eso. Ok, está bien. Me avisan cualquier cosa, por favor. Sí, cualquier cosa, si es una negativa o una Exactamente, afirmación, le avisamos. no tiene que ser algo obligatorio, realmente esa es la hora del examen. No estamos saliéndonos de nuestro horario, así que, pero bueno, no sé, me avisan. Y nuevamente, repito, si tiene alguna pregunta, no tiene que ser ahorita. Si, por ejemplo, cuando vaya a hacer el tercer examen de no sé de qué tipo va a ser, si ven su cuaderno de ácido sulfúrico y no entendieron lo que escribieron, igual me pueden escribir, pueden programar otra clase, como sea, a la orden siempre. Voy a aprovechar de despedirme. Alejandra, muchas gracias, está por acá. Anabela, Daniela, gracias por la coordinación. Dariana, feliz tarde. Fabiana, gusto verte por acá. Grace, Iván, José, Carelvis, Catherine, Laura, Leonel, Manuel, Oriana, no se te escucha la voz hoy. Paulina, Stephanie, Valentina y Yurian. Muchas gracias, espero que estén bien. Igualmente. Profe, feliz fin de semana. Gracias. Que tenga feliz fin de Chao, semana. profe. Hasta Chao, luego, profe. muchachos. Hasta Gracias. luego. Chao.